Buenas tardes a todos. Típicamente, yo tengo dos monitores y mi manera de dar clase se apoya mucho en que hay dos monitores, porque tengo en un monitor la clase, la filmina que ustedes ven, y en el otro tengo la filmina que sigue, lo que me permite en general no tartamudear en cada intercambio de filminas, ¿no? en cada slide. Eso no pasa hoy, así que discúlpenme que probablemente vaya un poquito más pedregosa la explicación que lo habitual. No es que siempre esté perfecta, pero esto va a ser todavía un poquito peor porque no tengo un segundo monitor. Bien. Confirmame que se ve. Se ve bien. Perfecto. Bueno, nos quedó de hace ya una clase o dos, nos quedó este punto, que es un tema satelital, desde el punto de vista de la enseñanza, de la moderación numérica y muy poquito, desde el punto de vista de la ingeniería geotécnica. Este no es un curso de ingeniería geotécnica, es un curso de geotécnica numérica, pero que incluye un ejercicio. Y ese es un ejercicio muy lindo para hacer y entrenarse. Así que les voy a presentar de una manera muy liviana el tema de los ensayos de carga de pilotes como problema geotécnico, y me voy a centrar en las últimas tres filminas de esta presentación, que son el ejercicio para hacer la modelización de un ensayo de carga. Empiezo a trabajar. Entonces, esto es la instalación para un ensayo de carga estático. Puede haber diferentes, pero esta es una típica instalación. Ahí tienen que para ensayar este pilote que está aquí, se instaló esta parafernalia de vigas y elementos probablemente hincados que están a tracción. Esto, se dan cuenta, la relación entre un elemento aquí que se está ensayando con presión y todo este disparate de fierros que se usan como reacción. Esto es un ensayo de carga estático. Existen también los ensayos de carga pseudoestáticos, en los cuales tenés un pilote y arriba tenés una masa importante, por lo menos el 5% de la carga última del pilote. Entonces, si este es un pilote de 200 toneladas, acá tenés que tener una masa de unas 10 toneladas que está parada sobre un torpedo que abajo tiene un combustible que básicamente genera como una ignición como la de un pistón de un automóvil. Entonces, prendés acá una chispa y esto sale despedido hacia arriba. Se llama ensayo Statnaming. Sale despedido hacia arriba con 20G. Como tiene una masa del 5% de la carga última del pilote, 20G por 5% le hunde el pilote. Y lo hunde algunos centímetros. O sea que el pilote se queda hundido. Todo pasa muy rápido y, por ejemplo, en este caso, en 120 milisegundos, todo empezó y terminó. Este es un ensayo pseudoestático. Hay claramente una componente de inercia, pero fundamentalmente es un ensayo en el que podemos estimar la resistencia última, la carga última total del pilote, porque el pilote queda efectivamente hundido una cantidad significativa. Noten que la fuerza aplicada tiene una curva y esta curva a lo largo del tiempo no es lo mismo que una carga estática aplicada por 30 minutos. Claro que no va a dar igual un ensayo estático que uno pseudoestático. Lo que tiene interesante el ensayo, como lo tengo dibujado aquí, es que a lo largo del pilote, la aplicación de la carga durante 150 milisegundos implica que hay una tensión de compresión que no es constante, es una cosa que tiene una componente dinámica, pero todo el pilote está comprimido y viajando hacia abajo. Cada punto del pilote en un instante determinado tiene una velocidad y todas las velocidades son hacia abajo. Dirán, hey, son la misma velocidad. No. En este problema, que también tiene una componente dinámico, hay una onda de compresión que va viajando por el eje del pilote y no es cierto que la velocidad en los diferentes puntos del pilote es siempre la misma. Lo que sí es cierto es que todas van para abajo. O sea, en el momento que estamos haciendo el ensayo,
todas las fuerzas de fricción del pilote a la vez están moviéndose hacia arriba. Esto es un ensayo pseudoestático. Una respuesta típica es esta, la que está acá, con esa forma. Esa forma tiene una componente de inercia y una componente de viscosa, porque estamos haciendo un ensayo que dura 150 milisegundos, ¿no? En cambio, un ensayo estático puramente no tendría una componente de inercia, no existiría masa por aceleración, ni existiría viscosidad por velocidad, pues sería puramente estático. La corrección es un poquito de matemática relativamente accesible, y lo que ven a la derecha es un caso de un pilote en el agua. El pilote es esto que está acá abajo. Este equipo está parado arriba del propio pilote. Déjenme para atrás, comparen esto. Este pilote arriba hay una plataforma muy chiquitita con este equipo parado encima. Comparen con esto, ¿eh? Es un ensayo estático. Este da casi el mismo resultado y es una instalación muchísimo más chica. Prendés la mecha, digamos, producís la ignición del combustible aquí, y este torpedo sale y sube como hasta acá arriba, arrastrando unos pesos, que son los que pesan en conjunto el 5% de la carga última del piloto. Y después acá en este tacho está todo pensado para que quede alojado ahí la cosa y no caiga al río, ¿no? No caiga el agua. Bueno, este es un ensayo de carga pseudoestático. Y después este es el ensayo de carga dinámico, en el que a un pilote le pones unos poquitos instrumentos y le pegas un golpe acá arriba. Este golpe sí tiene una componente dinámica clarísima, y si uno mira la evolución de las velocidades en la cabeza del pilote con el tiempo, uno ve esto, se pasa para el otro lado y vuelve. La diferencia importante, muy importante, entre el ensayo de carga estático, en el cual un pilote sometido a una carga aquí estática tiene una respuesta básicamente así. Esta es la carga, lo que cae la carga aquí es la componente de fricción y lo que queda acá es la punta. Eso es estático. En el pseudoestático, la forma no es simple, es un poco más compleja y tiene un poco de matemática. En el dinámico, en un instante determinado, la carga P acá es así, pero se cambia de signo. La onda que va bajando por el pilote puede llegar a tener a pedacitos del pilote yendo hacia abajo en un momento, y en el mismo momento otros pedacitos del pilote están yendo hacia arriba, pues es una onda. La interpretación y la incertidumbre de un ensayo de carga dinámico es un orden de magnitud mayor que la interpretación de un ensayo de carga pseudoestático, que a su vez es un orden de magnitud mayor que un ensayo de carga puramente estático. No solo la interpretación, no solo la matemática, porque eso siempre se programa en software, la incertidumbre del resultado. Ahí tienen un arreglo típico. Entonces yo tengo la grúa, este es el piloto que estamos hincando, aquí lo vamos hincando, y en algún momento aquí lo único que necesitamos es ponerle al pilote durante la hinca y después de la hinca unos pocos acelerómetros, y básicamente eso es todo lo que estás haciendo. Bueno, este lo salteo. Aquí tenemos el primer modelo que quiero mostrarles. Hace 20 años, cuando teníamos la primera versión de Plaxis 3D, nos tocó predecir el comportamiento de unos pilotes en un horno de cal en el sur de Chile, que tenían unas exigencias atroces, básicamente, de comportamiento. El piloto tenía que hundirse hasta 5 milímetros, aún en el caso de sismo, con un asentamiento relativo entre pilotes de 2 milímetros, aún en el caso de sismo. Los pilotes eran redondos, pero lo único que podíamos hacer con nuestra malla de elementos finitos 3D de aquel entonces eran estos rectángulos equivalentes, y espero que a ustedes no les cause risa, es lo que había. En aquel momento, la estrategia de modelización, y ahora yo estoy hablando de modelar un ensayo, no de cómo se hace el ensayo, consistió en hacer primero un modelo de axil simétrico 2D. Ese es el modelo que ustedes podrían hacer con Plaxis 2D, o sea,
en este modelo, el pilote está en un borde de la malla que representa condiciones de axisimetría, o sea que representa esto. Así que cuando uno dibuja el pilote, si uno lo pone como un elemento sólido, el ancho de esto tiene que ser el radio del pilote, no el diámetro, porque bueno, al pegar toda la vuelta se genera el pilote. Bien, ese es el modelo axisimétrico y con ese calibramos la curva carga-asentamiento de un pilote aislado y con eso después hicimos un modelito básicamente estructural, digamos, para que haga las cuentas de interacción elástica entre los diferentes elementos y modelos de, digamos, de estos modelos raros de los pilotes cuadrados equivalentes en los que comprobamos que las propiedades que le pusimos al terreno hacían que se reprodujera, déjenme para atrás, se reprodujera la curva carga-asentamiento predicha por el modelo axisimétrico. Entonces aquí tenemos un primer caso de hace muchos años, pero que nos viene bien. Tenemos que modelar un ensayo de carga de un pilote. La primera cosa es un modelo 2D axil simétrico. Es lo que mejor precisión te va a dar. Este fue el ensayo de carga real que se hizo para el problema del horno de Arauco. Este es el pilote. Y en este caso, la carga se aplicó con 3 gatos, y era una carga importante, son 600 toneladas. Pero se tomó la carga, en vez de hacer el disparate de vigas y tensores, y pilotes de atracción, se tomó la carga con un montón, creo que 8, barras lívidas como anclajes, en forma así cónica. Es importante que la forma sea así, como un arbolito de Navidad, porque ustedes se dan cuenta que la interacción en el medio continuo que es el suelo entre el pilote y si una barra está parada, cuando el pilote baja, arrastra la barra. Pero si la barra está inclinada así, en la zona que el pilote está haciendo influencia sobre el terreno, está muy lejos de la barra. Así que poniendo las barras de esta manera, uno se asegura que las fuerzas de tracción en las barras no afectan la fricción cerca de la punta del pilote. Bien. No fue bien, estas cosas siempre son por casualidad, no fue bien, y ahí tienen en escaloncitos cómo fue la curva carga-asentamiento. Después la curva colorada es la curva de mejor ajuste, pero la que habíamos predicho nosotros era la curva azul. Es milagroso que en el rango de tensiones de servicio hubiéramos pegado así. Es muy raro. Pasó, y está bueno, lo muestro, estoy contento, pero si me lo piden de vuelta hoy con 20 años más de experiencia, no estoy seguro que tengamos esta capacidad de acertarle. Esto tiene una componente de suerte importante. Acá hay otro caso. Esto fue, creo que en Escondida. Entonces, enormes pilotes puestos atravesando un botadero y sobre el cual se iba a poner un chancador. Y aquí los pilotos estos estaban equipados con lo que se llama una celda Esterberg. La celda Esterberg lo que tiene es en el cuerpo, tú haces la perforación y pones aquí, en el fondo, una celda hidráulica en la que tú puedes inyectar aceite u pasta de cemento, y la celda lo que hace es, imagínenla así, y tú inyectas adentro con lo que la celda se abre así, crece de altura. Pero claro, uno lo que hace es poner la celda en el fondo, llena todo el pilote de hormigón hasta arriba, lo deja que se endurece, y acá quedan las mangueritas. Entonces, cuando uno aplica la presión dentro de la celda, es como que obliga a la punta del pilote, en la forma de la celda, a bajar contra la fricción que va hacia arriba, va en contra de lo que ocurre con las cargas exteriores, contra la fricción lateral. Entonces uno hace un ensayo y si en la celda uno puso una presión que significa una carga P, uno se da cuenta que ha medido para abajo P en forma de carga de punta y para arriba P en forma de fricción para el otro lado. Uno ha ensayado el pilote para una carga 2P. Acción y reacción. Entonces, bueno, ¿cómo modelas eso? Aquí toca, esta es la puntita del modelo acá abajo, toca una malla muy como es densificada y una expansión volumétrica impuesta en la malla que representa
esta celda de carga. Y esta es la respuesta que estás imaginando. Carga de punta en el pilote, el comportamiento del coronamiento del pilote, carga de punta en el suelo. El suelo, dibujado chiquitito acá, este es el pilote dibujado y acá tengo la celda de carga. La celda de carga se hunde mucho para abajo y apenas crece para arriba, porque al tratar de crecer para arriba tiene todo el pilote, que no es un pequeño pilote, diciendo que no. Entonces, el desplazamiento hacia arriba de la punta de abajo del pilote está en azul. El desplazamiento hacia arriba de la punta de arriba del pilote está en colorado y es un poquitito menos. La diferencia es la compresión elástica del propio pilote. Pero cuando aplicamos esta carga, que obviamente es la misma a compresión para abajo en el suelo que a fricción para arriba, es la misma porque es acción y reacción de una misma celda, cuando aplicamos esto, la punta del pilote hacia el lado suelo baja un montón. Así que en este caso, nuestra simulación dice que la punta del pilote se hunde 1,2 centímetros, mientras que la punta de arriba del pilote apenas se mueve menos de 1 milímetro. Esto es un ensayo de carga con celda Esterberg, también un modelo axisimétrico, en el cual para modelar este tipo de ensayo te toca imponer una deformación a un clúster, a una región pequeña bajo la punta de tu pilote. Bueno, y estos son los resultados. Aquí tienen la curva carga-asentamiento predicha por el modelo. Muy interesante ver que toma una forma muy parecida a la que se mira en los ensayos. O sea, hay una primera rigidez alta inicial y después hay un cambio de comportamiento muy importante a un modelo elastoplástico. Esta es una respuesta elastoplástica muy clara, pero noten que no se plancha. La predicción teórica tiene más o menos esta pinta, así, y se pone casi horizontal. Eso no es lo que pasa en los ensayos de carga y tampoco es lo que sale si hacen el modelo ustedes. Yo los invito a que hagan este ejercicio. Les voy a mostrar un ejercicio más abajo que da lo mismo, así que este no es el ejercicio que quiero que hagan, pero les invito a que intenten modelar este asunto. Un problemita, un pilotito axisimétrico, a ver cómo da punta y fricción. Aprenden del proceso. Este lo voy a saltear y voy a ir directamente al ejercicio. Entonces, lo que les propongo que se hagan un ratito y con estos datos simulen el ensayo de carga de este pilote. Es un pilote de 14,5 metros de largo, 80 centímetros de diámetro. Como el modelo es axisimétrico, esta parte celeste mide 40 centímetros, que es el radio. El suelo es Pampeano Superior. Pampeano es un suelo de la ciudad de Buenos Aires, le decimos superior a la parte de arriba. Pampeano medio, esto es aquí. Aquí están los parámetros resistentes, H es small. Aquí están los parámetros de rigidez que les proponemos que usen para este ejercicio. Y aunque el procedimiento constructivo controla la respuesta de los pilotes en general, es interesante empezar por el procedimiento más constructivo, más simple de todo, al que le decimos wish in place. O sea, aquí no simulan la instalación del pilote, simplemente cambian el material suelo por material pilote, por material concreto, por hormigón, y es mágica, es como que mágicamente han logrado que el suelo se convierta en hormigón sin el proceso de perforación, colocación de lodo, liberación de tensiones, hormigonado en fase fluida, fraguado de endurecimiento, contracción de endurecimiento. Eso es todo muy complejo. Aquí nos salteamos todo eso y hacemos este ensayo así como está. ¿Para qué? Para que vean lo mucho que controla en el comportamiento de un pilote la interfaz entre el pilote y el suelo que lo rodea, la fricción. Primero hacemos el ensayo sin dilatancia. Hacer el ensayo sin dilatancia significa que en un cuadradito como este, la tensión de corte impuesta por la carga exterior, que se convierte en el corte que es la fricción en el fuste del pilote, genera una distorsión del cuadradito ese que está ahí,
pero no genera un cambio de volumen. Si hubiera dilatancia, también aumentaría el volumen. En un ensayo numérico en el que el pilote no tiene dilatancia, las tensiones horizontales a lo largo del proceso de carga no cambian. Sigma H será K sub 0 por gamma por Z y es constante con la profundidad. Esto que ven acá es la distribución de tensiones horizontales que se van desarrollando a medida que aplico la carga. Bien, entonces el pilote baja sin cambiar la tensión radial horizontal. La fricción lateral que existe solo depende de la tensión horizontal que había antes de instalar el pilote. Y por supuesto sí se va formando una tensión normal en la punta del pilote, ¿no? Porque estamos hundiendo el pilote. Lo hacemos sin dilatancia. Cuando lo hacemos con dilatancia, cuando le agregamos un ángulo de dilatancia mayor que 0, el efecto de aplicar la carga produce una distorsión, por supuesto, en el suelo, pero además produce un aumento de volumen. Ese aumento de volumen, en condición de simetría radial, lo que hace es aumentar significativamente sigma h. Y si aumenta sigma prima h, lo multiplico por la tangente del ángulo de fricción entre pilote y suelo, y me aumenta la resistencia al corte de la interfaz. O sea, que haya dilatancia aumenta la fricción del fuste. Es este fenómeno que está acá. Si este es el pilote y este es el suelo dilatante, en el momento que aplicamos una carga en el pilote, de manera que el pilote baja con respecto al suelo, esto se desacomoda y eso comprime estos resortitos conceptuales que significan la presión relativa entre el pilote y el terreno. Bien. Voy a ir para atrás y para adelante para que ustedes miren en este gráfico cuánto es la tensión horizontal. Si no pongo dilatancia, el estado de tensiones horizontales que me queda es el que había antes de instalar el pilote. Cuando le agrego dilatancia, el aplicar una carga vertical y que haya un desplazamiento vertical relativo entre pilote de hormigón y terreno, aumenta las tensiones horizontales. Sin, con. Este es el ejercicio que quiero que hagan. Y el resultado al que deberían llegar es la curva sin dilatancia viene por aquí. Cuando se vence la fricción inicial, si no le pusieron dilatancia, va así. Pero si ustedes le incluyen dilatancia en el modelo, llega acá, pero no cambia de comportamiento tan significativamente, es todo mucho más suave, porque a medida que se supera la tensión inicial que origina la plasticidad del fuste, aparecen las nuevas tensiones radiales que aumentan la resistencia por el fuste. Entonces, miren la curva carga, asentamiento en la cabeza de un pilote cuando no hay dilatancia, y la curva carga, asentamiento en la cabeza del mismo pilote, solo cambiando el ángulo de dilatancia de los parámetros, entre los parámetros del terreno. Tengan cuidado porque si uno pone dilatancia, el material, el modelo elastoplástico típico, aumenta de volumen indefinidamente. Ustedes hunden el pilote 40 centímetros en el terreno y para el modelo sigue aumentando la tensión horizontal. Mucho menos cada vez, pero sigue aumentando. Tengan cuidado que esto tiene un rango de valor y después el modelo debe ser complementado con alguna forma de corte de dilatancia para que el aumento de tensión radial no sea no realista. Esto lo voy a saltear. Y voy a tratar, esta es la última filmina, y voy a proponerles una cosa que no va a tener éxito. Miren, este ejercicio no tiene posibilidades de éxito, pero es útil para comprender que el método constructivo, que no es wish in place, controla la respuesta de los pilotes. Acá hay un pilote de 62 centímetros de diámetro, acá hay otro de 45 y otro de 45. Este es el que tiene más diámetro de los tres. Estas son las tres curvas carga-asentamiento. En el mismo terreno,
pilotes con la misma longitud, los diámetros son distintos. El que anduvo peor es el de mayor diámetro. Un pilote perforado en el que hacemos la perforación, sacamos la herramienta, queda lleno de lodo, bajamos las armaduras y ponemos hormigón que desplaza el lodo, ese pilote es el que tiene menor carga última comparado con un pilote CFA, que es un pilote en el cual se usa una hélice continua, o un pilote full displacement, que es un pilote en el que la hélice empuja el terreno hacia los costados. Ustedes van a voy para atrás. El modelo se va a ver o 62 o 45. Voy para atrás. Si le ponen wish in place, el modelo es completamente ciego a cómo instalamos el pilote. Jueguen, fracasen, yo también voy a fracasar, y intentemos ver si podemos simular que el método de instalación de pilotes, del pilote perforado versus desplazamiento total. Ojalá lleguen a algo. Si no llegan a nada, me dicen y lo podemos comentar brevemente en la clase que viene o en la otra. ¿Consultas? ¿Alguna cosa en el chat, Felipe? Ninguna consulta por chat. Bueno, ¿hay algo en vivo? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Disculpe, ¿cómo llegaron a encontrar el valor de la dilatancia entre, digamos, el concreto y el terreno? Nosotros no medimos la dilatancia del concreto del terreno. Este es un ejercicio que pusimos para que se diviertan. Esto no está asociado a un ensayo, a un pilote real. No, ningún pilote hubo de esta longitud y diámetro. Creo, no me acuerdo si esto era un problema real. Creo que esto era simplemente un ejercicio para esta clase. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, acá 0 o 4 grados, 0 o 6 grados. Lo que pasa es que si a vos te dicen, ¿cómo va a andar este pilote? Ponés los parámetros que siempre usás para esta formación pampeano, ponés estos parámetros y le podés poner 0 o 4 y créeme que vas a tener respuestas diferentes. Entonces, es interesante que sepan eso. No sea cosa que dos personas digan resultados muy diferentes y no sepan buscar en qué está la diferencia. Solo el ángulo de dilatancia justifica la diferencia entre la curva colorada y la azul. ¿Me hago entender? Sí, claro. Lo que pasa es que si quisiéramos modelar el proceso constructivo, entiendo de que, por ejemplo, para un pilote perforado, definitivamente, pues, la fricción es mucho menor que en el caso, por ejemplo, de un pilote, pues, de desplazamiento, ¿no? De gran desplazamiento. Es que el procedimiento constructivo de instalación en sí mismo aumenta mucho las tensiones horizontales en un pilote full displacement. Claro. Y ahí es lo que te cuento. No le podemos poner K0 a un pilote full displacement. Claro, claro. O también eso es lo que quiero que pase. Es muy difícil de sacar un resultado, pero, digamos, esto está en una publicación de terceros en el Congreso Boliviano, el hecho de Mario Terceros esto. Pero en todo caso, si podés, imaginando un solo uniforme, si podés sacar esta respuesta con el pilote wish in place, podés decir, bueno, ahora, ¿qué tensión horizontal le doy para que me dé esto y esto? Vas a ver que no es nada trivial. Pero nada, en el proceso aprendes un montón sobre cómo se modela esta cosa que es bastante compleja. Y ojo que esto les controla también, por ejemplo, el comportamiento de anclajes, no solo de pilotes, y esto no va solo de compresión, también de atracción. Es interesante como problema de interacción terreno-estructura. Claro. Digamos, una de las estrategias sería capaz variar el factor K sub 0 o, no sé si el ángulo de dilatancia en sí también, ¿no? El ángulo de dilatancia tendría que ser la propiedad del terreno, ¿no? Lo que podrías quizás hacer es imaginar que tenés el material acá y pones, por ejemplo, una capita de 10, 20, 30, 40 centímetros, ponele. Entonces, por ejemplo, declarás los primeros 10 centímetros de hormigón. Para hacerlo, a esta le imponés un desplazamiento, un delta epsilon impuesto X grande. Entonces, es suelo, todavía es suelo, pero estaba así y lo obligaste a ir así. Cuando lo hiciste, cambiás a a modo hormigón y ya te queda tranquilo. Y a al segundo, al que está acá, le impones el mismo delta X. Después que lo hiciste, me lo cambiás a modo hormigón y al tercero le pones un delta X.
para cuando terminás de eso, el piloto en vez de instalarlo así, lo instalaste para afuera. Una payasada quizás, pero te queda una tensión horizontal que es proporcional a haber desplazado la pared todo el radio del pilote. Y va a estar muy cerca del coeficiente de empuje pasivo, no de K sub 0. Quizás sea menos, quizás sea más. De alguna manera tenés que romperte los cuernos a ver cómo modelar esto que estamos indicando. No es nada sencillo. Si lo que quiero es que pasen por el desafío. Así están interesados, no es obligatorio. Pero si están interesados, es un lindo ejercicio. Bueno, sigamos. Daniel, tu pregunta no la mandé a Alejo porque creo que se contestó básicamente con lo que dijo recién Alejo, que justamente preguntaba cómo se modelarían estos procesos constructivos. Creo que recién más o menos diste una idea. Sí, más o menos. Pero, y no es una única manera. Bueno, vamos a ir ahora a la modelización de excavaciones y anclajes. Este es el tema que es el objeto del trabajo práctico que empezamos hoy. Aquí empiezo hablando de este Coin. Coin era un francés, que de ahí salió Coin y Bellier, una famosa empresa francesa de construcción. Primer uso documentado de anclajes al terreno para una presa en Algeria. Y entonces esta presa fue construida en 1882 y tuvo inundaciones y viene la presa, no es menor, estos son 30 metros y acá sigue para abajo de 190 a 230, ¿cuánto es eso? 40 metros de altura, una presa seria para la época, y con esta pinta, y la presa no estaba estable, entonces instalaron anclajes. Anclajes de 37 cables cada uno, y estos anclajes de 37 cables tenían 630 strands, o sea, torones, de 5 milímetros paralelos. No me acuerdo la carga, pero era una carga que es grande incluso para hoy. Y repetemos, ¿no? Esta gente que hizo 40 más, no sé si 30 metros más, 70 metros de perforación vertical en 1930 e instaló anclajes de cientos de toneladas cada uno, paraditos acá. Creo que todos se dan cuenta para qué están esos anclajes. Entonces lo pongo acá para recordar a un gran ingeniero que se animó a hacer esto en 1930. Digamos, el hormigón armado ya estaba bien conocido, pero esto es un anclaje postezado en una presa. Bien. Entonces, ustedes, digamos, no hablamos de lo que es una excavación. Lo que vamos a hablar es de lo que es un modelo para una excavación. Y en los modelos de excavación hay muchas cosas que tener en cuenta. El primer error que cometemos todo el tiempo es tener el terreno acá, y entonces a esta profundidad tenemos el agua freática, y queremos diseñar esta excavación, entonces vamos a diseñar la excavación, y nos olvidamos de controlar el agua freática, de manera que nos queda todo este volumen lleno de agua. Y entonces acá dibujo un pescadito que no aparece en la malla, pero que podría estar. Un error súper común. Entonces, vas a hacer esta excavación, hay que hacer las etapas, el sostenimiento, si vamos a poner anclajes, si vamos a poner puntales. Pero por favor, antes de todo eso, asegúrense el equilibrio de la fase fluida, que como no se ve en la malla, es muy, muy, muy fácil de equivocarse con ella. Entonces, excavación. Excepto que tu excavación sea sumergida, y por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, solo la minoría de las excavaciones son sumergidas, ninguna, hay que desactivar el suelo y el agua, si la excavación es en seco. Y si vas a hacer eso, tenés que calcular el equilibrio de la fase fluida. Otro error muy común es ver una malla en la que está así, con sus anclajes, y quizás con su pantalla de hormigón, y ver alguno que pone una napa freática con la mano, así.
Clac, 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 con el mouse. Esto es un disparate. Si yo acá le pido aquí la distribución de presiones, el modelo me acusa esto. Y si yo pido acá la distribución de presiones, el modelo me acusa esto. En este plano vertical no existe el equilibrio de la fase fluida. Da cualquier cosa esto y es simplemente un modelo mal. Si tenés NAPA, tenés que resolver, déjenme borrar todo lo que sobra, tenés que resolver el equilibrio de la fase fluida que incluye las equipotenciales y las líneas de flujo. Puede ocurrir que te convenga modelar el estado transitorio. ¿Qué quiere decir? Yo bajo la excavación más rápido de lo que tarda la napa en abatirse, con lo que hay un momento del análisis en el que tengo que poner una presión del agua en la excavación mayor que la que quedaría en equilibrio de largo plazo. Cuando haces una excavación hay que hacer todas las etapas, tic, 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 todas las etapas. Y en todas las etapas hay que verificar la estabilidad. Solo que converja es un lindo dato, pero por lo menos en las etapas principales hay que hacer los análisis de cálculo de seguridad para asegurarse que uno está avanzando con un sistema que es seguro. En las excavaciones muy rara vez se caen después que las terminás. Típicamente venís avanzando y algo sale mal y se te mueve mucho o se te cae la excavación durante, no después. Así que las etapas intermedias son importantísimas en la evaluación del comportamiento global de una excavación. Otros aspectos que pueden hacer muy diferente el comportamiento real de una excavación, de cómo lo percibimos cómo sale de nuestro modelo, son algunos elementos estructurales que fallan en la realidad y nosotros no lo tenemos cuenta en el modelo, y eso es bastante común, que los anclajes queden muy diferentes, uno con mucha mayor rigidez que el otro, entonces las excavaciones, todo es uniforme, pero en algún sector se mueve más, o el terreno no es uniforme. Otra cosa que tiene mucha importancia en la diferencia que hay entre lo que se mide y lo que se modeló, es la carga térmica en los puntales, por ejemplo. Cuando tú haces una excavación y la excavación está apuntalada y el puntal es un caño negro y le da el sol, este caño negro tiene 20 metros de largo de punta a punta de la excavación y el sol le da, el caño se pone a 50, 60 grados, quiere aumentar su longitud solamente un 0,1% y ese solito, con la rigidez que tiene el caño ese, genera unas fuerzas horizontales importantes y se ve en forma de cargas en puntales, desplazamiento de cabeza, de coronamiento de excavación y cosas por el estilo. O sea, los modelos que hacemos son modelos para diseño, tienen que hacer resultados estables, convergidos, tienen que hacer resultados, digamos, confiables, pero no tengan mucha esperanza de que haya un gran ajuste entre el modelo y lo que después se ve en el sistema de monitoreo, excepto que el modelo sea mucho más complejo teniendo en cuenta cosas como, por ejemplo, carga térmica en puntales o erraticidad de las propiedades del terreno o la falla de algunos, falla quiere decir diferencia de comportamiento en algunos elementos estructurales. La secuencia constructiva. Cuando decimos que hay que modelar la secuencia constructiva es cada una de las etapas. Y eso es lo que queremos enseñarles en este trabajo práctico. En el cálculo de estabilidad de taludes hay una geometría y calculamos un factor de seguridad, elastoplasticidad perfecta. En el cálculo de fundaciones hay una geometría, pero tenemos un comportamiento con plasticidad, con endurecimiento, o sea, una curva no lineal antes de la falla. Eso no estaba en los taludes. Y ahora, con este módulo excavaciones, lo que estamos incorporando como enseñanza, como resultado objetivo de esta unidad didáctica, es incorporar la necesidad de reproducir la secuencia constructiva de una excavación. Es importante reproducirlo porque hay que analizar la seguridad de todas las etapas intermedias y no solo de la final, pero además porque la secuencia constructiva controla la respuesta. Este anclaje tiene una cierta carga porque se instaló
en este momento, y antes de que llegue la excavación bajara hasta aquí, este anclaje no existía. No se puede dibujar todos los anclajes y empezar a excavar después, porque no es cierto que este anclaje está cuando la excavación está por aquí. Cuando la excavación está por acá no hay ningún anclaje. Cuando está por acá hay uno. Cuando está por acá hay dos. Cuando está acá por acá hay tres, y así vamos bajando. Miren entonces este videito. Es una excavación simple, muy pocas etapas, pero aquí nos quedó los desplazamientos del terreno y acá nos quedó los momentos flexores en los anclajes. Esta pancita, esta, son diferentes, esta ni siquiera se llega a formar y acá se forma otro. Y esto es un resultado completamente diferente que el que va a dar una viga apoyada sobre apoyos fijos, porque estos no son apoyos fijos. En este problema que estamos viendo, este punto y este punto no quedaron sobre una línea recta al final del proceso de excavación. Debe haber quedado algo así, porque fue hecho por etapas. Voy a volver a pasar el videito para que vean que la barrita azul que representa el sostenimiento de la excavación no existe mágicamente de arriba hasta abajo toda de una. Se va haciendo por etapas, así que tengo que ir y reproducirlo de vuelta. Barrita arriba, segunda barrita, tercera barrita, cuarta barrita, quinta barrita. Es más bien como un puente de varios apoyos construido con una lanzadera que una viga continua. No es una viga continua, nunca calculen el sostenimiento de una excavación como una viga continua con muchos apoyos. Eso es un error conceptual. Bien. Déjenme aquí. Entonces, cuando hacemos la secuencia constructiva con un modelo así 2D, estamos teniendo en cuenta razonablemente cómo estamos haciendo la obra, pero la realidad es que la obra, digamos, es 3D en su esencia, y muchas veces en estos, ¿cómo es? En estos procesos constructivos de excavación se usan bermas. Bermas son estas cosas. Uno tiene una cierta profundidad ya excavada y después excava dejando estos contrafuertes de tierra, se mete en el medio para poner algún anclaje y después remueve el contrafuerte. Entonces la secuencia se ve más o menos así. Llegué hasta acá, acá todavía esto está continuo, acá quito en el medio solamente, no todo, y acá aplicamos el método beta, que ya vimos, y después quitamos el resto y ahora esto pasa a ser vuelta otra vez 2D en la nueva profundidad. Cuando haces estas secuencias, miren los desplazamientos en X. Esto significa que el dibujito que era una línea recta ya no es más una recta, por eso nunca se les ocurre calcular una excavación con una viga continua sobre medio elástico ni nada por el estilo. Si ahora me dejan ir para atrás, voy a volver a pasar el videíto 2D y van a ver acá las bermitas, con el método beta y todo. Voy para atrás. No me da bola. Está trabado, no quiero. Ahí va, ahora va. Bermita se va, ni bermita hubo abajo. Esa fue la consecuencia. Pero se puede hacer más complejo que eso, ¿eh? Miren esto. Esto es una excavación de muchos niveles en el que van bermitas y excavaciones, y excavación con bataches, y contrafuertes, y anclajes activos, anclajes pasivos, se puede complicar. Y si todavía quieren ver algo más lindo, esto ya fue una exageración. Miren esto, mientras yo tomo algo para la garganta. Imagínense lo que fue hacer este modelo. Nos faltaron solamente las macetas acá. Nos faltó la jaula del loro, el resto estaba todo simulado, todo modelado. Cuando vayamos más abajo, ustedes se van a divertir viendo acá que aparecen unos puntalcitos. A ver si aparecen los puntales. Ahí están los puntales. Hasta los diagonales estaban. Este es un modelo Plaxis 3D de una excavación en la ciudad de Buenos Aires. Extraordinariamente complejo, es muy raro que uno defina toda una excavación así en un único modelo. Bien, estos son modelos que se pueden justificar. Esto es una excavación emblemática, muy profunda en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Está muy bien haber hecho este modelo, pero no es típico.
Lo típico es hacer un modelo 2D, esto es lo que están viendo es un modelo 3D, pero lo típico es hacer un modelo 2D y simular con el método de beta el avance de la excavación, porque los desplazamientos del terreno, el impacto en los vecinos y buena parte de del sostenimiento, las solicitaciones en el tabique, digamos, salen muy bien con un modelo 2D. Hacerlo 2D o 3D da igual. Lo que no da igual son las cargas en los anclajes o cuando el sistema de sostenimiento no es una pantalla continua, sino que son, por ejemplo, pilotes aislados, las solicitaciones en los pilotes aislados y otra vez, las cargas en los anclajes claramente son 3D, porque el pilote que está acá dibujado, te voy a volver a Colorado. Uy, ¿qué hiciste, Alejo? A ver si logro volver a Colorado con alguna dignidad. Ahí está. Entonces, este pilote que está acá dibujado es porque era un pilote, pero si fuera una pantalla continua, entonces el diagrama de solicitaciones que tendría la pantalla es razonablemente bien modelado en un 2D y no necesitamos un modelo 3D. Claro, este anclaje es una barra. Si yo hago un modelo 2D, reemplazo esto por un plano continuo, reemplazo este otro por un plano continuo y claro que se ve muy diferente, plano que barras aisladas. Entonces, para los elementos superficiales, estructurales lineales, no para los que tienen área en metros cuadrados, sino para los que miden metros de largo, pero digamos, que son barras y no placas, entonces sí, ahí 3D es superior a 2D. Como la enorme mayoría de los anclajes de las excavaciones se modelan en 2D, los anclajes en sí mismos hay que modelarlos de alguna manera simplificada. Esto, con elementos estructurales, hoy lo modelaría seguramente con un embedded pile, un elemento que queda conectado con los nodos de la malla del modelo, pero que tienen una resistencia por fuste, o sea, fricción, que uno la pone como a mano, con el teclado de la computadora. O sea, no le pedimos al modelo que calcule en el modelo 2D las fricciones a lo largo de esto. ¿Por qué no? Porque este modelo 2D, este elemento, en realidad está representando un plano infinito que va para adelante y para atrás. Que por supuesto podrá tener tensiones de corte arriba y abajo. Lo que no va a tener es tensiones de corte adelante y atrás, porque es un plano infinito. Entonces, cuando el modelo es 2D, estos elementos le pones la fricción última como dato de entrada. Y cuando se mueve esa fricción última, la barra empieza a moverse respecto del terreno. Entonces, no abusemos de los modelos 2D. Acá tenemos, digamos, algo importante. Acá tenemos un elemento placa. Otro elemento placa que representaba una platea, otro elemento placa o una fundación y otro elemento placa que representaba una fundación. Fundaciones que capaz que tenían 3 metros en el plano normal del modelo. Pero acá están dibujadas como infinitas para adelante y para atrás. Y miren cuando calculan el factor de seguridad, además le pusimos elementos anclajes que acá forman una barra, acá otra, y como estos 2D, estos elementos que están acá, son básicamente placas infinitas para adelante y para atrás. Calculamos el factor de seguridad y miren lo que dio. Primero, el modo de falla pasa por atrás de todo, con un factor de seguridad enorme. Y es lógico, ¿qué debió haber dado? Debió haber dado así. Pero ¿cómo querés que te dé esto? Tendría que cortar esta Z fuertísima de elementos que pusiste y que para el modelo son infinitos para adelante y para atrás. Tendrías que cortar eso. Y además tiene que seguir subiendo y atravesar una placa que está representando la fundación, pero que en sí misma le aporta una rigidez, es básicamente una armadura para el suelo superficial. Esta placa en un modelo de excavación 2D es un error. Esta Z de anclajes es un error. En la realidad, el anclaje este y el que está atrás están en diferentes planos, pero cuando uno hace un modelo plano, le quedó esta Z rara, es un simple error. Bueno, y uno lo paga. Y otra pregunta,
¿por qué en vez de fallar por acá, como todos esperábamos, por qué falla varios metros más abajo? ¿Qué pusimos ahí? A mí me gustaría saber qué es lo que pusimos en este modelo, un clúster elástico. ¿Qué hicimos para que falle tan por abajo? Si uno ve un resultado como este, yo esperaría que todos ustedes desarrollen capacidad crítica como para si esto está mal, vamos a ver en qué nos equivocamos. Miren esto, esta Y, en la que el material, en vez de venir y fallar por acá así, ponele que esto esté bien, que no lo está, pero en vez de doblar y seguir a la superficie, como todos los modelos de falla, se tiene que abrir en dos acá y también acá atrás. ¿Por qué? Y porque pusiste estos elementos que representan las fundaciones del vecino, que a su vez son elásticos, entonces no pueden fallar. Los elementos que representan la fundación del vecino. Este es uno de los métodos para estimar a mano la resistencia por fricción última de pilotes. Otro es el método típico de Bustamante-Deutsch, que se usa muchísimo, que en función de SPT o CPT o presurímetro de Menard te permite estimar la carga última por fricción en anclajes. Con estos se calibra el embedded PILE, en vez de esperar que un modelo numérico 2D, Plaxis o FLAC, te arroje una respuesta realista en respecto a la interfase entre anclaje y terreno. Si queremos hacer un poquitito, pero un poquitito de ciencia y pensar cómo es el mecanismo que lleva a esta fricción última, tenemos que pensar un anclaje. Cuando lo estamos tirando, hay una zona en la que el anclaje se mueve respecto del terreno con el mecanismo de dilatancia que ya vimos para los pilotes. Y hay otra zona donde la fricción entre el anclaje y el terreno es mayor, por ejemplo, en un anclaje vertical, que el peso propio del conito que queda acá, entonces se lo lleva puesto. Esto es el modo en que se puede romper típicamente un anclaje vertical. Entonces, ¿cuánto es la carga última del anclaje? Y estamos tratando de hacer un poquitito de ciencia. No queremos sacar una cuenta ahora. Queremos ver cuáles son los mecanismos que contribuyen a esta carga última. Es pi por diámetro, o sea, el perímetro, por una resistencia al corte. Y la resistencia al corte es la tensión radial por la tangente de phi, pero esta tensión radial sabemos que depende de un montón de cosas, por ejemplo, de la dilatancia y cómo se instaló el anclaje. Tensión radial por tangente de phi, más una cohesión que es la adhesión entre la pasta de cemento y la perforación, más otro elemento que está dado por el hecho de que la perforación no es perfectamente lisa. Si uno se suma acá, el terreno es así. Así te quedó después que lo excavaste. Entonces vos llenás todo de pasta de cemento con la cual llenás la perforación que está acá adentro y te queda acá una adherencia, pero además el anclaje no va a romper así, va a romper derecho. Y en los lugares donde quedan estas tetitas hay que pasar este puente y entonces la resistencia al corte de la pasta por esta longitud más la fricción, la resistencia de adherencia en la zona donde no está el puentecito bueno, todo ese conjunto de cosas medio complicadas son las que van dando resistencia al anclaje. Este diámetro no es el diámetro de perforación porque el diámetro se ve afectado por las propias irregularidades de la perforación. En definitiva, no lo conozco, más o menos, pi lo tengo perfectamente conocido, este es el único que tengo ok, y el diámetro medio no lo conozco. Estimar la carga última de un anclaje haciendo cuentas es muy, muy, muy difícil. Por eso siempre se hacen ensayos. Porque esto son un montón de cosas que son muy difíciles de calibrar. ¿Cómo es la secuencia? Esto ahora es una perforación para un anclaje o un pilote de vista de punta. O sea, esto es terreno, yo estoy desde arriba mirando, estos son los 15 centímetros de diámetro
que representan el diámetro de lo que va a ser un anclaje, ¿ok? De acá a acá, 15 centímetros, por ejemplo, o 20. Entonces, a la izquierda tengo la tensión radial. Le decimos radial a la tensión en la dirección del radio. Y después tenemos esta otra. No le quiero decir tangencial, porque tangencial significa de corte. Le decimos circunferencial, en la dirección de la circunferencia. Son dos tensiones, esto tiene simetría de revolución, así que esta sigma C es una tensión circunferencial, la otra sigma C, tensión circunferencial, es una tensión principal por simetría de revolución. La otra, sigma R, en la misma en todas direcciones, es una tensión principal por simetría de revolución. Y la tercera es la sigma vertical. Si este anclaje está vertical, o sea, la tensión sigma axial en la dirección del anclaje, bueno, que nos queda perpendicular al plano del dibujo. Entonces, vamos de a uno. A la izquierda, radial. A la derecha, circunferencial. Como todavía no hay anclaje, este es el estado inicial, todavía no hay anclaje, aquí este hatch rosa representa la tensión radial, que es igual a la tensión circunferencial. O sea, la tensión acá y acá son iguales, y iguales acá y acá, acá y acá y acá y afuera, a todos lados. A ver. ¿Seguía ahí o se cortó? Porque cuando me entra en llamada esto se corta. ¿Estoy bien? ¿Se me oye? Está todo bien. Perfecto. Bien, entonces, yo acá tengo graficado esta línea negra, si esto es 0, esta altura representa la tensión radial. Digamos, en esta dirección. Y a la misma altura representa la tensión circunferencial, que es en esta dirección. Recuerden, ese círculo está dibujado por mí, pero todavía no hay nada en el terreno. Así que, claro, en X y en Y son la misma tensión. Ahora perforo. Supongamos que perforo y que queda vacío. La tensión radial en el borde de la perforación, que hay aire, es 0. Y lejos de la perforación, la tensión radial es la misma que tenía antes. El azul muestra la tensión radial a medida que me alejo de la perforación. Teoría de elasticidad pura y dura dice que la tensión circunferencial aumenta. Típicamente al doble, o sea, la solución elástico lineal, al doble de la tensión original. O sea, esta dirección quedó en 0, en esta dirección, en cualquier punto, quedó multiplicado por 2. ¿Se siguió? Felipe, ¿se cortó o están oyéndome? ¿Te escuchamos bien? Puede ser, porque acá todo suena como que tengo problemas de conexión. Bueno, sigo. Después de que hicimos la perforación, ahora vamos a llenar, piensen que esto está vertical, o sea, imagínense algo largo, lo lleno de arriba y estoy mirando un plano horizontal. Lleno todo con pasta de cemento. La pasta de cemento que llenada desde arriba hasta abajo genera gamma de la pasta de cemento, digamos del hormigón, por Z, es la tensión vertical. Y como es un fluido, es también la misma que la tensión radial. Entonces tengo como presión de adentro para afuera, tengo la presión de la pasta del hormigón. Y esa genera esta distribución. Fíjense, yo había empezado acá, bajó hasta 0 la tensión radial, y ahora la tensión de adentro a afuera es el peso del fluido que está haciendo fuerza. ¿Y qué fluido? El hormigón o la pasta de cemento, que va a ser sólido después, pero por ahora es un fluido. Y acá lo tengo hasta acá arriba. La misma teoría nos muestra, la misma teoría elástica nos dice que si acá tengo un incremento de tensión radial, tengo una reducción de tensión circunferencial. De hecho, si el incremento de presión radial fuera muy grande por alguna razón, la tensión circunferencial cambiaría de signo y si entra tracción, se abriría una fractura y la pasta de cemento entraría en el terreno. Eso es la fractura hidráulica.
La palabra fractura hidráulica, que ustedes van a haber oído muchas veces, por ejemplo, el fracking de la gente que excita las formaciones en vaca muerta, es eso. Tú tienes una perforación y le pones una presión interior tal que la tensión radial crece mucho, la tensión circunferencial cambia de signo, se abre una fisura, una fractura, y entonces el fluido entra. Así que yo tengo, déjenme ponerlo en blanco, tú tienes esto, y si la presión interior es suficientemente grande, se te va a abrir una fractura así, y el fluido va a percolar por acá y puede propagar hacia afuera. Esa es una fractura hidráulica. Después que terminas eso, viene ahora endurece, y en los anclajes tú puedes inyectar. Llevas mangueritas, tubitos que dejas instalados en los anclajes y agregas inyección a presión. Esa inyección a presión genera una presión radial colorada enorme y genera una presión de tracción que incluye probablemente algo de fractura hidráulica, y tú inyectas 100 litros de pasta de cemento. ¿A dónde van los 100 litros? Al terreno, en forma de fractura hidráulica, de aumento de tensiones circunferenciales y de aumento brutal de tensiones radiales. Cuando termina el proceso, la resistencia última del anclaje es sigma radial por tangente de phi. ¿Pero qué es sigma radial? Esta enorme. No es esta la que había antes de mi proceso de instalación. Es esta que yo he controlado con la secuencia de construcción y de post-inyección. Sé que esta filmina es difícil de digerir, tiene mucha información. No sé si hay consultas o algún comentario. Por el chat ninguna. Ok, todavía nos queda más complicación. Hasta ahora solo le hemos puesto inyección. ¿Qué pasa cuando tiro del anclaje? Cuando tiro del anclaje vuelvo a tener el comportamiento bulbo inyectado contra suelo, o sea, y como, digamos, si estás poniendo anclaje es porque el terreno típicamente tiene competencia, es muy probable que sea dilatante, entonces la deformación axial produce un incremento adicional de presión radial. Y este es el que aumenta mucho la resistencia. Cuando uno tiene un pilote de 80 centímetros de diámetro y lo mueve para arriba 10 milímetros, la distorsión produce un aumento de diámetro, digamos, de 1 milímetro. Pero si uno tiene un pilote, un anclaje de 15 centímetros de diámetro y lo mueve para arriba 10 milímetros, la distorsión acá también produce 1 milímetro, pero 1 milímetro hacia afuera sobre 15 centímetros en el anclaje es proporcionalmente muchísimo más que 1 milímetro hacia afuera sobre 80 centímetros en el pilote. Por eso, eso explica, esto es tan simple como esto, explica que la fricción última que se usa para los anclajes es mucho mayor que la fricción última que se usa para los pilotes, por este efecto. Por el otro lado, hay una componente desfavorable que tenemos en los anclajes, que es Alejo. la rotura progresiva. ¿Sí? Daniel pregunta, ¿un micropilote inyectado sería equiparable a un anclaje con IRS por la alta tensión normal? Lo mismo, por eso los micropilotes tienen fricciones unitarias más grandes que los pilotes. Lo mismo, el mismo concepto. La única diferencia entre anclaje y micropilote es que no va compresión entre tracción, pero lo mismo. Mismo concepto. Gracias. Ok. Bueno, y entonces yo estaba aquí recordándoles que en un anclaje hay rotura progresiva. Cuando empieza la... ¿cómo es? No puedo poner esto porque no puse esto, ahora sí. Cuando yo pongo el anclaje paradito acá, puede estar parado, puede estar lo mismo. Tengo un anclaje acá, no hay ninguna carga.
Supongamos que toda la parte de aquí para arriba es a longitud libre, o sea, no está en contacto con el terreno, y acá está la longitud fija. Bueno, no hay ninguna carga. ¿Cuánto es la tensión de corte a lo largo del fuste? 0. Ok. Ahora empiezo a tirar y el diagrama de esfuerzo normal es acá, es constante e igual a la carga con la que estoy tirando, y este primer punto y este punto reaccionan primero. Entonces me va a quedar un diagrama de esfuerzo normal así. Y de aquí para abajo el anclaje no se enteró de que empecé a tirar. Cuando tiro con una carga mayor, esto crece al valor de la carga y ahora es mayor la proporción de anclaje que trabaja, pero de aquí para abajo no se entera. Si todavía tiro más grande, esto se va a hacer más grande y así. Ahora, en este punto teníamos la superficie así, que estaba pegadita, teníamos la dilatancia para bajas deformaciones, los puentes de roca, la cohesión, todo eso. Para cuando esto se movió 5 centímetros, la parte de abajo todavía no se despertó, pero ya el puente de roca se perdió, la adherencia entre terreno y pasta ya se perdió, queda solo la fricción, llegamos al estado residual. O sea, esto está semi-muerto cuando este todavía no se despertó. O sea, en un anclaje, también pasa en un pilote, pero el anclaje es muy llamativo, todos los soldaditos que tiene este ejército entre acá y acá no trabajan juntos. Y eso es lo que representa esto. Acá tenemos dibujado lo que podría ser el diagrama de tensiones ideales que tendría el anclaje, el bulbo del anclaje, si yo tirara en un medio con un anclaje infinitamente rígido, un medio perfectamente uniforme, tendría ese comportamiento, pero la realidad es que lo que tengo es que cuando empiezo a tirar, solamente se despierta la primera parte del anclaje. Cuando tiro más, esta primera parte ya se dañó y lo que tengo es esto. O sea, al principio tengo una fuerza que es igual al integral de lo que tengo pintado de rojo. Aumento la carga y la fuerza es mayor, porque la integral de lo que tengo pintado de rojo es mayor, pero en esta vertical, lo que llegó a ser en su momento máximo esta tensión de corte en falla, cae brutalmente a solo esta. Para el momento en que busco, cuando tengo la área sombreada más grande, es lo que está todo con Hatch, bien grande. Pero noten que la relación entre el área que queda sombreada en el momento que el anclaje se arranca y lo que tenías en la cabeza cuando lo diseñaste es brutal. El área con hatch negro es menos de la mitad del rectángulo colorado. Acá tenemos unas estimaciones basadas en experiencias, en mediciones, que nos da una fórmula de la eficacia típica de un anclaje. Y miren, para un anclaje de 10 metros, la eficacia es de 43%, con lo que la longitud eficaz, o sea, la longitud del rectángulo colorado equivalente es 4,3 metros. Pagué 10, pero me sirve como 4,3. Y entonces digo, uy, necesito más. Ok, entonces pago 15, 50% más, pero la eficacia cae. Así que ahora pago 15 y necesito 5,1. Por esta razón, los anclajes tienen longitud fija relativamente corta. Tú no quieres hacer un anclaje que tenga 30 metros de longitud fija. Es mejor hacer anclajes que tengan una longitud fija más corta en la medida que sea posible. Este concepto es el mismo que aplicarías en barras de acero. Aquí este es el libro de Spampinato, un libro de hormigón de los años 50, en el cual se estudia el anclaje de barras lisas de acero en hormigón.
Y es exactamente lo mismo. Esta es la gráfica de eficacia del libro de Spampinato, hablando de barras rígidas de hormigón, barras rígidas de acero, barras lisas de acero, antes que el acero fuera mermurado, en hormigón, y para 6 centímetros, 43 kilos por centímetro cuadrado, para 15 centímetros, 34. Noten el parecido conceptual entre el problema de Spampinato con esta pinta y el de los anclajes al terreno con la misma pinta. Acá está dibujada en el libro de Spampinato la respuesta teórica y la respuesta inicial y más adelante en el proceso. Estas curvas que están acá son lo mismo que estas que están acá conceptualmente. Bien. Una solución tecnológica que se ha desarrollado para usar en una misma perforación una longitud fija más grande y que sea eficaz son los que se denominan los anclajes en una simple perforación de múltiple cordón. Miren este gato raro. En un solo anclaje hay 3, 6, 9, 12 cables, pero no son 12 cables que tienen la misma longitud. 3 cables, 3 cables, 3 cables y 3 cables. Cada uno de los 3 cables, de los paquetitos de 3 cables, tiene una diferente longitud libre y entonces a lo largo de la longitud fija, en vez de pedirle a los 12 cables que trabajen en toda la longitud y tener esta respuesta, le pedimos a 3 cables que trabajen acá, a 3 que trabajen acá, a 3 que trabajen acá y a 3 que trabajen acá. Noten cómo lo que queda es mucho más parecido a el área teórica que tendríamos con eficacia 100%. Entonces, en una misma perforación tengo un anclaje de 3 cables de 10 metros de largo, con 3 metros de longitud fija, más un anclaje de 3 cables de 13 metros de largo, con 3 metros de longitud fija, uno de 16 con 3 metros y uno de 19 con 3 metros. Es cierto, tengo 22 metros de perforación, pero para estos 3 cables, la perforación es de 13. Para estos es de 16, para estos de 19 y para estos de 22. Este anclaje es fantástico como concepto, pero exige que tengas este gato. Y este gato no estaba disponible en la Argentina la última vez que lo pedí, que fue hace menos de 5 años. Hay poco mercado acá, así que en Argentina no está muy disponible. Pero probablemente en Chile sí. Si tenemos gente, alguno de los muchachos es de Chile, no sé en Perú, en Chile estoy casi seguro que esto está. Bueno, terminando, en los sistemas anclados no vamos a desarrollarlo, es solamente recordar que además del modelo, en un sistema anclado tenemos que verificar que no se corte la barra de acero, que no falle la interfaz entre la barra de acero y la lechada, es un problema de adherencia pasta-barra, no tiene que ver con la geotecnia. La carga última en 2D como N puesta en una embedded pipe, o en 3D podemos simular el anclaje un poquito más elegantemente. Tener cuidado de que no nos quede una longitud libre que tenga muy baja rigidez y no falle el terreno delante del anclaje. Bueno, y después estos 3 mecanismos de abajo los vamos a poder modelar dignamente por elementos finitos. Los de arriba son esencialmente estructurales y los tenemos que calcular por afuera de un modelo numérico. Les dejo una última filmina que no tiene interés desde el punto de vista de la modelación, pero es interesante que sepan que existe este gráfico muy conocido, Boscardini-Cording, que te permite estimar en función de cuánto se deforma tu terreno del vecino, cuál es el nivel de daño que podés esperar. Entonces, cuando estén haciendo el trabajo práctico de la excavación con anclajes que vamos a pedirles hoy,
Cuando terminen y digan, che, se nos hundió la superficie, el modelo me dice que se hunde 8 centímetros. Bueno, estimá en función de eso cuánto es, qué es lo que le va a pasar a tu vecino. Quizás tengas que poner muchos más anclajes que lo que tenías previsto, solo para que el vecino no se mueva tanto, como no se deforme tanto como para que tu excavación queda perfecta, es estable, tu obra queda preciosa, pero al vecino le arruinaste todo el edificio. Esta fue la última filmina de esta presentación, consultas, y van a hacer un trabajo práctico esto, así que va a tener tiempo para discutirlo con detalle. De esta presentación por ahora no hay consultas. Había una consulta que me había quedado pendiente de la anterior, que me olvidé, así que aprovecho a hacer ahora. En lo anterior que habíamos visto, Daniel preguntaba, para la modelización de mejoramientos de suelos tipo columna de grava o inclusiones rígidas, ¿se puede usar este mismo método? Hablaba de cómo modelar los pilotes. Es que tengo entendido que para columnas de grava la transferencia por fricción y por punta es bastante menor o casi nula. Sí, es muy difícil que la columna de grava la modelemos así. La columna de grava, el vibrador vibra radialmente, molesta el suelo y la grava va cayendo. Digamos, modelar eso, reemplazarlo por un cilindrito de otro color en una modelo de elementos finitos es demasiado brutal. No, yo no diría que vos podés usar estas técnicas con mucha eficacia para columnas de grava. Es bastante probable que tengas que calcular a mano cómo se portaría una columna de grava aislada y que tu modelo tenga que incluir el comportamiento de una manera medio por la ventana, como sólido equivalente o algo por el estilo. No es imposible, pero no me imagino que fuera muy eficaz modelar una columna de grava con esta misma técnica que estamos hablando para pilotes más rígidos, ¿no? La columna de grava, lo que queda es una grava ahí puesta, en un cilindro. Y, por supuesto, tiene tiene más rigidez que el suelo que la rodea, un poquito, pero mucha menos rigidez que una pieza de hormigón, una pieza de concreto. Y siguiendo estas mismas preguntas, pregunta si se podría modelar como un embedded pile o sólido, o cómo es lo del sólido equivalente que mencionaste. No, el sólido equivalente, tu modelo va a ser básicamente 2D, donde el material, columna de grava y suelo del medio, lo analizaste por afuera y pusiste un material uniforme de otro color que tiene las propiedades promedio de ambos. Una cosa muy grosera. Sobre todo en 2D. La columna de grava en 2D, simplemente, a ver, decirlo de otra manera, cambiar el ángulo de fricción y cambiar la permeabilidad del bloque, pero no trata de simular la línea columna de grava en principio, porque no va a andar bien. En 3D sí se puede hacer un intento, pero jamás vas a poder predecir con el modelo cuánto se densifica el suelo por la instalación de la columna de grava, por la aplicación del vibrador que va bajando y cuando sube va depositando la grava. Es un método de mejoramiento del suelo muy usado, muy eficaz, muy bueno, pero no es algo fácil de modelar. Bueno, ¿estamos listos? ¿Sigo trabajando? Sí. Bien, acá les quiero mostrar un caso de obra. Es una excavación que se hizo en Buenos Aires hace ya varios años, pero que es interesante porque fue la que se usó como caballito de batalla para alargar la nueva ley de anclajes que habilitó el uso de anclajes al terreno como técnica de sostenimiento temporario de excavaciones. Entonces, les cuento el problema. Una excavación de unos 20 metros de profundidad en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esto que está acá es el Jardín Botánico. Este es un edificio de 11 pisos. Esta es la avenida Santa Fe, en el Palermo. Justo enfrente del predio, hay una estación de subterráneos, o sea, la excavación se hizo al lado de una estación, una caverna. En la esquina hay una casa de bovedilla, para los que no estén familiarizados con eso. En el siglo XIX se usaba mucho usar vigas de perfiles de acero y poner ladrillos
con esta pinta formando un arquito que se llama bovedilla. Y ahí están los ladrillos y después arriba una mezcla de mortero. Y ese es tu losa, ese es el piso, el techo de tu casa. Estas vigas no van en dos direcciones, van en una. Entonces, obviamente, unidireccionales. Entonces, si en esta casa estaban puestas así, y estaba todo el techo, y todo estaba apoyado sobre una pared de mampostería, si esta pared se movía para adentro 5 centímetros, todas las vigas caían al piso y se nos derrumbaba la casa del vecino. Ahí hicimos una excavación de 5.000 metros cuadrados, o sea, media hectárea, de 17 a 20 metros de profundidad. La primera solución que se propuso es hacer una excavación sostenida por losas perimetrales, incluso llegó a empezar la obra. Entonces, se instalaron algunos pilotes para hacer las losas perimetrales y ir bajando, vas bajando la excavación y vas excavando del piso, pero vas poniendo suficiente losa como para que la caja quede sostenida por la estructura que estás construyendo. Toda agarrada sobre pilotes que hay que perforar antes. Estos pilotes que se perforan antes son estos que están en esta fotito. Enseguida fue evidente que con este procedimiento iban a tardar años en terminar la obra. Fue abandonado y se analizó, recuerden, antes de la ley de anclaje estaba prohibido hacer anclajes al terreno, y como teníamos el límite, déjenme dibujarlo más limpio, el límite de nuestro terreno era, ¿por qué no puedo hacer una línea vertical? Como el límite de nuestro terreno era se analizó dejar este pedazo de tierra, que es muy grande, y poner anclajes cortitos, todos que lleguen hasta lo que va a ser nuestro terreno. Se hace la obra acá adentro y después ya vemos cómo sacamos esto. La realidad es que analizándolo rápidamente, quedaba una base del vecino muy comprometida porque estaba al lado de nuestra obra y la seguridad del sistema era claramente insuficiente. Entonces dijimos, bueno, hagamos una cosa, que los anclajes penetren un poco debajo del terreno. Y se empezó a hacer. O sea, ponemos los anclajes y los hacemos un poco más largos. Ahora ya nos metimos al lado del vecino. Este es el vecino. Pero todos estos anclajes de abajo no se metieron, pero estos tres de arriba entraron y se metieron bajo el terreno del vecino. Puestos en esa situación todavía teníamos grandes deformaciones. Y entonces, chao, nos metemos el vecino, y si nos vamos a meter, nos metemos como Dios manda. Y ahí, esta excavación de 20 metros de profundidad, en lugar donde los terrenos miden 10, significa que nos metimos en el lote del vecino y en el que estaba atrás. Esto era una casa así, y esto sería otra casa así, no tengo ni idea, no me acuerdo. Y uno de estos es un edificio de 11 pisos de altura. O sea, terminamos usando anclajes de 16 a 20 metros de largo, los de arriba, más cortos de abajo, arriba anclajes activos, abajo anclajes pasivos. Esta fue la obra que se terminó construyendo. Esto es la secuencia constructiva, y acá hay algunas fotos. Entonces, están viendo los paneles con todos los anclajes que se estaban colocando en el terreno, estas cosas raras que son los bataches para hacer la excavación por etapas, algo muy divertido. Acá hay una enredadera muy linda en la casa del vecino, y los dueños de la casa del vecino se negaron a que se volteara esta pared de adobe y se reconstruyera la pared porque dijeron, me van a tirar abajo la enredadera. Y no hubo manera de convencerlos. Hubo que hacer estos dos pilotes, estas vigas, esta viga, para poner puntales, para sostener esta pared de adobe mientras hacíamos una excavación de 20 metros de profundidad abajo. Los anclajes se instalaron a través de los bataches. Entonces, creo que si lo veo acá se puede ver. Si uno de estos anclajecitos lo voy a tener acá en el futuro, hago la perforación a través de esta tierra, perforo, coloco las barras, los cables, inyecto, ¿para qué? Para que pase una semana, se endurezca la inyección.
para que pase una semana, se endurezca la inyección, y entonces cuando yo excavo de vuelta este pedazo de tierra, ya tengo los cables colgando y estoy listo para ponerle la placa y ponerlos en carga. Aquí tienen unos ejemplos de anclajes perforados a través de la pared inclinada de los bataches. Aquí tienen un caso lindo de optimización. Por cuestiones arquitectónicas, el sistema de sostenimiento primario estaba integrado al tabique definitivo. Por eso estas placas, que son lo que sostienen los anclajes, está integrado a las barras que va a ser el tabique de hormigón perimetral definitivo. Eso no es usual ni es óptimo, pero es lo que se decidió en este caso. Y acá tengo una placa que tiene 2 anclajes y al lado la misma placa en la que pedimos que no hormigonen este pedacito. ¿Por qué? Porque si yo tengo, lo voy a poner horizontal, que es como todos lo entendemos, si yo tengo una carga de este anclaje y me tira 120 toneladas, y te tira 120 toneladas, en esta placa, el diagrama de momentos que me queda en esta placa es así. Entonces tengo que poner fuerte armadura de un lado para esta pancita y fuerte armadura del lado de aquí para esta cosa. Terminás teniendo fuerte armadura de arriba abajo en toda la longitud. Pero si yo corto y no pongo el hormigón del medio, quedan 2 placas aisladas, entonces el diagrama que queda es este, el de una base aislada. Y no necesito armadura del lado de atrás. Es importante, aunque ahí están dibujadas, es mucho menos la armadura que se necesita, y es importante porque así es más fácil colocar el hormigón, ¿no? Cuando hay tanta jaula, es muy difícil colocar el hormigón. En las paredes interiores, todas se hicieron por excavaciones por bataches, o sea, por tramos cortos, se pone el anclaje, se pone el hormigón proyectado. Esta es una excavación, esto es el edificio de Bovedillas, la casa de Bovedillas es esto que está acá atrás, y esto es una excavación interior muy paradita en la que se aceptó el riesgo temporaria para poder llegar pronto al fondo de los 20 metros y empezar con la construcción de la platea. Así que aquí tenemos algo que está dentro del predio, con taludes, atrás se va a ir colocando los anclajes en las paredes, y acá al frente tenemos la pared que está contra la avenida Santa Fe, que es donde estaba el subterráneo. ¿Cómo resolvimos esta pared? Ahora lo vamos a discutir. Esto que están viendo es la secuencia constructiva. Estos son los pilotes que están sosteniendo el obrador, que está arriba de todo. Acá tengo una pared preciosa ya hecha, es la pared del frente, la que está contra el subterráneo, que se logró terminar más rápido. Y acá está con una maquinita excavando un pedacito para poner el anclaje ahí y poner el pañito de hormigón como este que se ve acá arriba, ¿ven? Con un cierto color, o este otro que se ve acá arriba. Y hay anclajes tirados por todos lados. Los bataches, estas piezas de contrafuertes de tierra que parece que dan seguridad, es una falsa sensación de seguridad. Cuando una persona está parada en este andamio de madera, adelante tiene hormigón y anclajes que los sostienen y los defienden. Esta tierra que está a su izquierda o a su derecha se le puede caer encima. No, esta cosa con esta forma nos sugiere a todos que está sosteniendo una fuerza que va para allá. Pero la realidad es que el riesgo más grande es que este tacho de tierra se caiga arriba de nuestra persona. Ese es el riesgo más grande. Estas contrafuertes son una idea que tendríamos que poder dejar atrás. La línea de frente es la más interesante para esta conversación porque habla de un corte que estaba a solamente un par de metros de la línea Estación Santa Fe, no, ¿cómo se llama esta estación? No me acuerdo cómo se llama esta estación. En la avenida Santa Fe y Coronel Díaz, la estación Coronel Díaz de la línea de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires. Mira dónde estaba la estación y dónde está la excavación.
Miren el tamaño de la caverna. Esta es una caverna que es una estación subterránea de 1 metro. Y esta es la excavación, es bien grande. Para poder hacer una excavación al lado de la caverna sin que se nos caiga la caverna, pusimos pilotes y el primer anclaje quedó muy inclinado, porque si no chocaba contra el hormigón de la estación. Así que tenemos pilotes, un anclaje muy inclinado y 2 anclajes menos inclinados. ¿Por qué hicieron falta los pilotes? Porque tenés que colocar el sistema de sostenimiento antes de empezar a excavar para minimizar los desplazamientos en la zona de la caverna. Y además, porque un anclaje tan inclinado tiene una componente vertical muy importante que te controla la necesidad de colocar algo que reaccione. O sea, como este anclaje tira así, y lo que vos tenés es una fuerza así, tenés que poner algo que resista así, y esos son los pilotes. Entonces, miren, acá está el modelito hecho después. Miren, la primera fila de anclajes muy inclinada aquí. Aquí están los pilotes de a pares. ¿Ven? 1 y 2, más lejos 1 y 2, y así. Esto es cuando todavía no se había empezado a excavar. Aquí se había empezado a excavar, y acá están los anclajes de arriba muy inclinados, la segunda y tercera fila de anclajes menos inclinados, y con los pilotes llegamos hasta el fondo, 20 metros de profundidad, muchísimo antes que lo que se llegó en las demás paredes que no tenían pilotes. ¿Qué se logró con los pilotes? Llegar hasta el fondo de la excavación mucho antes, y eso es económico y seguro. Una excavación más segura, porque con los pilotes y los anclajes el desplazamiento de la pared fue menor. Poder resolver el tema de la caverna de la estación de subte, y menos anclajes. Se usan menos anclajes cuando tenés los pilotes. En el resto, esta era la línea de frente. La foto, en la izquierda de la foto está la avenida Santa Fe y esa pared que acabo de describir. En el resto se pusieron anclajes en pañitos y se fue excavando, y acá hay una cierta etapa de excavación. Como la excavación tenía 20 metros, una máquina grande abajo arrastraba tierra y la apilaba, y una excavadora, una retroexcavadora Long Reach, con un brazo muy largo, giraba, bajaba a buscar tierra aquí, subía, estaba parada sobre pilotes de 20 metros largo, subía y tiraba este poquito de tierra en este camión que estaba acá esperando, también todo sobre una losa sobre pilotes, abajo está excavado. Entonces, la máquina Long Range recoge tierra acá, la tierra aquí, recoge tierra acá, y esta tierra se la amontona esta otra retro grande que está allá abajo. Lo mismo, visto desde abajo, maquinita chiquitita, un festival de fierros tirados, esta máquina apilando tierra acá para que esta llegue apenitas a buscar tierra de esta pila y cargue el camión. Foto desde ya el edificio que estaba en cuarto o quinto piso de una de las caras posteriores de la excavación. Miren, acá ya la excavación llegó hasta abajo. ¿Se acuerdan de esta pared, no? Esta sigue siendo la enredadera que no se enteró que le hicimos una excavación de 20 metros de profundidad inmediatamente por detrás. Esta fue una obra que mostró a todos que hacer una excavación profunda con anclajes es una manera segura de, digamos, sostener el terreno minimizando el daño a los vecinos. Hubieron daños a los vecinos. Las cosas se movieron un poquito y hubieron algunas fisuritas. Y se puso una cantidad de sostenimiento mucho mayor que la que da solo la estabilidad del terreno. No era solo resistencia al terreno, era también colocar anclajes hasta reducir las deformaciones a un nivel tolerable. Creo que esta es la última filmina. No, hay un par de fotos más. Bueno, fotos. No sé si hay comentarios sobre esto, si alguien conoce esta obra o si hay alguna pregunta, y si no, con esto terminamos la exposición de hoy. Daniel consulta, ¿la superficie de falla es correcta que pase por el bulbo de anclaje? Sí, ese es anclaje que es un embedded pipe. Y ese anclaje hay uno cada 3 metros. El suelo de entremedio ni se entera que ahí están los anclajes. Esos anclajes solamente, al ser embedded pipe, solamente tienen impuesta
solamente tienen impuesta en la barra, les decís que en este tramo hay una cierta fricción última por corte, pero esto no está atado nodo a nodo con la barra y no tiene resistencia a flexión. Recién entiendo, la consulta venía por el lado que pregunta si no sería mejor tener cables más largos. Pero tampoco. Sí, seguro que sí. Lo que pasa es que esto es una estación de 15. Estos son 20 metros largos. Estos son 20 metros largos. Hablamos hoy de las excavaciones. Este es un anclajecito de 16 metros de largo. Y acordate que están los pilotes, ¿no? O sea, no sé, se movió. A ver, déjeme para atrás. ¿Dónde está esto? Esto se movió 6 milímetros acá arriba. O sea, funcionó muy bien. Puede ser que tengas razón. Ahí, acá, lo que está dibujado en el croquis es lo que quedó construido. Puede ser que los anclajes pudieron haber sido un poquito más largos, pero bueno, es lo que se construyó y así funcionó. No, es válido tu comentario. Seguramente nuestras cuentas mostraron que estaba bien así. Efectivamente, hacemos muchas cosas en la ciudad de Buenos Aires porque tenemos un suelo maravilloso, ¿no? Andá a hacer esto de un suelo más normalito. Miren en este modelito cómo está calculado el abatimiento y la posición abatida de la napa. La napa no se impone, se calcula su posición abatida por efecto de la excavación. Te hago dos preguntas, una de Héctor y otra de Daniel, pero ambas creo que van de la mano. Héctor preguntaba, ¿qué recomendaciones nos daría cuando la excavación es en suelos arcillosos, si los anclajes funcionan de manera similar? Y Daniel, del mismo lado, preguntan, para este tipo de excavaciones, pero en suelos blandos, como en Bogotá o Ciudad de México, ¿qué se puede realizar con anclajes para mantener los desplazamientos? Mirá, son situaciones muy diferentes. En una excavación en un suelo blando como Bogotá o Ciudad de México, típicamente pones en todo el perímetro un sistema de sostenimiento previo. No creo que nadie lo esté haciendo, de ir excavando y colocando pantallas como hicimos en estas paredes. Típicamente, puedo imaginar que todos usan o muros colados, o tablestacas, o pantallas de pilotes secantes y un sistema de sostenimiento que debe tener muchísimos puntales y muchísimo más fuerte que esto. Para la gente que no está familiarizada, la Ciudad de México o Bogotá tienen depósitos lacustrinos de cenizas volcánicas que son arcillas extremadamente blandas. Extremadamente blandas. Nada que ver con las condiciones geotécnicas del terreno donde se hizo esta excavación. Hay que mirarlo completamente diferente a este problema. Y sería impensable hacer un sostenimiento mientras avanzo en la mayor parte de los lugares, digamos, de la zona del lago de Ciudad de México, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Obviamente. Le dicen lago a lo que fue el lago donde estaba Tenochtitlan. No es un lago, no es la ciudad, pero se le dice zona del lago al bajo planísimo que hay en el centro de la Ciudad de México. ¿Dónde está el Zócalo, por ejemplo? Por ahora no hay más preguntas, pero dejamos a ver un minuto a ver si alguien escribe. O si alguien quiere. Yo tengo una consulta. Los tensores funcionan como una tapa constructiva nada más, ¿no? Pero ¿ha pasado de una excavación que tengan que trabajar de manera permanente los tensores? ¿O? Sí. Se diseñan diferentes y se ensayan diferentes, pero sí, podrían haber anclajes permanentes, sin duda. ¿Y se les pide otra seguridad o es la misma? No, digamos, el efecto del tiempo del anclaje, sobre todo está en la durabilidad, la corrosión, el daño en la cabeza del anclaje, hay que protegerla. Es una barra de acero, trabajando a tensiones de tracción típicas del hormigón postezado, no perfectamente protegida dentro del terreno y con la cabeza expuesta. Si vas a hacer el anclaje permanente, la diferencia fundamental no está en la carga que toma, que es un poquito diferente, pero esa no es la diferencia importante, es en todas las medidas adicionales que haces de protección anticorrosiva, para que el acero bajo
tensiones de tracción extremas, ustedes se acuerdan de la corrosión bajo tensión, no se corte. No es que se va corroyendo y se pone con color a óxido. No, se forma spitting, se corta de manera frágil, ¿no? El acero bajo tracción. Bajo alta, acero de postesado a 10.000 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? A 1.000 megapascales. Digamos, tienen comportamiento, un comportamiento cuando está sometido a corrosión muy estudiado. Y entonces, para evitar todo eso, hay toda una tecnología. Hay una clase que grabamos de repaso de anclajes que tiene que estar por ahí disponible para que o sea, lo sacamos de las clases de estas, porque si no las clases se hacen muy largas y hablamos, esto es geometría numérica, si me pongo a hablar de los anclajes, ahí se los uno ahorita. Lo hacíamos antes, pero hemos encontrado que es mejor esos temas llevarlos a cosas grabadas y que los puedan repasar. Y ahora me acabo de acordar que está en la clase esa de repaso. Felipe, ya tendríamos que ponernos sistemáticamente. La semana que viene vamos a hablar de anclajes. Sería bueno que lean o vean este video, una cosa por el estilo. ¿Se entiende? ¿No? Sí, tampoco me acordaba de esa clase. Sí, yo tampoco. No, me acabo de acordar mientras estoy contestando. Tengo que incorporarlo. Pregunta, ya que hablabas de los anclajes permanentes. Asumo que en capital, o sea, en ciudades en general, no puedes poner un anclaje permanente porque no sos dueño de ese lote. Te pueden cortar el anclaje. Para sostenimientos así ni hablar, no podés poner anclaje permanente, pero hay anclajes verticales permanentes en la losa del Paseo del Bajo, por ejemplo, contra la subpresión del agua, por ejemplo. Claro. José después consulta, ¿los anclajes multitendones se ejecutan en una sola perforación o se ejecutan en varias perforaciones? Y si es así, ¿qué distancia existe entre ellas? Es una única perforación. Vos bajás 3 cables de 20 y 3 cables de 17, 3 cables de 14 y 3 cables de 10. Están inventados los números, ¿no? Bajás 4 paquetes de diferentes longitudes, todos en la misma perforación, e inyectás toda la punta. Bueno. Última pregunta, antes que te vayas. José consulta, ¿existe influencia entre los bulbos? Sí, claro, depende de la posición relativa. Típicamente diseñás para que los bulbos estén suficientemente separados como para que no haya influencia. Si no diseñás para eso, si se tocan o están muy cerca, puede haber influencia. Un bulbo genera un estado de tensiones en el sólido, que es el terreno, el otro bulbo también, y la posición relativa a la que determina si hay influencia o no. Típicamente uno hace los anclajes cada tantos X metros y busca que en la medida de lo posible los desvíos no los acerquen demasiado uno al otro, a los anclajes entre sí. Buenas tardes. La consulta estaba dirigida justamente a los anclajes, digamos que son multiestreno, multicables. En el caso, digamos, de que en el ejemplo que mostró, decía de que los bulbos estaban prácticamente seriados, ¿no? Es decir, seriados. Cada 3 metros, obviamente ya sabemos que los cables están embebidos en una sola perforación. Sí, entonces, sí. Si es así, existiría, digamos, alguna influencia de los desplazamientos producidos pues, por los primeros anclajes, ¿no? O sea, claro, los primeros tramos de bulbos. Ahí sí. Cuando estás hablando de un anclaje multibulbo, sí, claro que hay influencia. Por eso el gato que está en la cabeza, que ahora está en la otra presentación, así que no te lo puedo mostrar, el gato que está en la cabeza tira de los 4 paquetes de anclaje a la vez. Son 4 gatos, lo que estaba amarillo en la foto, son 4 gatos, todos en la misma central hidráulica, así que los 4 gatos tiran con la misma fuerza, pero uno se deforma, 20 milímetros, otro a 22, otro a 24 y otro a 26, porque se deforman para la misma carga, se deforman más el que tiene mayor longitud libre de barra. Entonces, cuando tirás de todos a la vez. Hay un montón de interacciones complejas entre los diferentes bulbos, pero cuando terminaste de tirar, mantenés la carga estirada
se terminan de mover como se quiera mover los diferentes bulbos, interactuando como sea, pero tomando la carga. Y después acuñás todos los cables y te quedaron todos los cables con la carga que le puso el gato amarillo. ¿Cuánto se movió cada cable en función de su longitud libre y de la interacción que hubo allá dentro del bulbo, que es muy difícil de calibrar? Simplemente tirás con la carga que tenés que tirar, que se mueva lo que quiera y después clavás el anclaje. Clavás es lo que se dice cuando clavas la cuña que impide que el cable vuelva a meterse cuando le sacas el gato. Claro, precisamente por ahí iba la consulta, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se usa, digamos, anclajes de barras, o de cables, perdón, lo ideal, obviamente, es tener un gato que pueda jalar los cables en simultáneo para evitar justamente Pero no, que exista, digamos, no sé, diferenciales de carga, y por eso también se usan los espaciadores o los centralizadores para... Claro, por eso, a ver, dijiste una palabra que tengo que contestar. Ya sé por qué dijiste lo ideal, pero no es lo ideal, es obligatorio. No podés tirar un anclaje de 5 cables con un gato de monotorón 5 veces. No podés hacer. Tenés que tirar con un anclaje, con un gato que tire de todos los cables a la vez. Claro, si vos tenés 12 cables, pero tienen diferentes longitudes, no podés usar un gato que tire de todos la misma longitud. Tenés que usar un gato que tire de toda la misma carga. Entonces, por eso el gato tenía esa forma rara y en vez de ser un único gato que tiraba de los 12, había 4 gatos, cada uno tirando de 3. Voy a buscarla porque si no, no se entiende lo que estoy diciendo para la gente. Sí conozco el gato, es un gato que tiene, digamos, 4 en 1 y tiene una misma placa, porque la idea es ir aplicando carga, digamos, hasta que se equilibren los 4, pues, ¿no? Porque si no, iríamos encochados. Claro, tú conoces el gato, pero muchísima gente no, ¿eh? No es trivial. Por ejemplo, yo una sola vez en mi vida lo vi de lejos. Esto que está acá, este es un gato de 3 cables, este es un gato de 3, este es uno de 3 y uno de 3, todos a la misma central eléctrica, todos están haciendo la misma carga. Este se movió 10 milímetros, este 15, este 18 y este 21, no sé, es función de la longitud libre de cada uno de los cables, que no es igual en todos los casos. Eso es lo que estamos comentando con el compañero. Claro, o sea, todos los, es más, los gatos incluso podría ser que tengan incluso diferente tipo de carrera de pistón, ¿no? Porque se tienen que finalmente alinear, pues, para... o sea, todos pueden moverse 150 milímetros, no invento, pero uno se mueve, todos se van a mover hasta que alcancen la carga. Claro, de acuerdo. Ahí sí, por ejemplo, influenciaría mucho, digamos, el espaciamiento que existe entre los bulbos. O sea, me cuesta pensar en que sean completamente seriados, ¿no? O sea, poner 3 metros termina un bulbo, inmediatamente poner el otro y el otro y el otro. Bueno, no necesariamente lo pones inmediatamente. Lo que es revolucionario de esto es usar ese gato. No necesariamente lo pones tan... Pero igual, no te hagas mucho problema, porque vas a tirar de todos a la vez. Lo que se te tiene... No a vos, lo que a la industria se le tiene que salir de la cabeza es decir, voy a hacer esto, compro un gato de 3 y primero tiro esto, después tiro de esto, después tiro de esto. No hagas eso. Eso no puedes hacer. Aquí tira de todos a la vez. Necesitas un gato múltiple como este. Sí, aparte que habría pues problemas en los clavetes o en los, digamos, en las cuñas, ¿no? Está de todos lados. Necesito explicar que esto es un comentario sobre un sistema de anclaje dentro de lo que es un curso sobre modelación. O sea, nos da un curso de anclajes en sí mismo, son 10 clases. Y yo no estoy preparado para dar 10 clases sobre el tema. Pero sin duda que hay muchísima ingeniería detrás de la tecnología de instalación de anclajes a terreno. Esto es solamente una descripción que les puede ser útil si les toca hacer estos diseños, ¿no? Es importante que le ponga contexto, porque si no, no crean que esto es todo lo que existe sobre el anclaje, hay muchísimo más. Gracias. Bueno. Bien, para la gente por las dudas, la razón que no me acordaba de esa clase de repaso es que no la tengo subida a YouTube, pero mañana me ocupo de editar, subir y les mando por mail el link de la clase de repaso de anclajes que estaba hablando Alejo.
Bueno, buenas tardes a todos, gente. Buenas Gracias. tardes. Chao.